Hola, ¿qué tal? Soy Nico Pardo y hoy volvemos con un nuevo devlog. Ahora bien, como lo prometido es deuda, hoy toca ver cómo estoy haciendo el escenario para este videojuego, porque sí, todavía le sigo camellando un poquito. Ahora bien, lo primero es el concepto, o bueno, más que concepto es como, a ver cómo lo hice, ¿no? Cómo comencé. Investigando los orígenes del desarrollo de Hollow Knight me encontré con varias cositas interesantes. Y esos fueron los bocetos iniciales del videojuego. Encontré muchas cosas porque pues hay buena información, pero voy a intentar resumirlo lo mejor que pueda. ¿Listo? Estos bocetos los puedes buscar como Hollow Knight Sketchbook. Creo que estos son los bocetos iniciales del propio Team Cherry, los creadores de Hollow Knight, porque pues también hay mucho fan art y mucho boceto de fan, entonces te pueden confundir, pero creo que estos son los iniciales, ¿no? Los propios. No, intento resumir toda la investigación que hice porque es que hay mucho material, hay videos, hay foros, hay blogs, todos hablando del origen de Hollow Knight, que es algo bastante bacano, ¿no? Pero en resumen fueron estos bocetos los que me permitieron empezar. Igual que como hice con el protagonista que hice en videos pasados, que comencé como con pequeños sketches, pequeños bocetos, al parecer los escenarios pues no iban a ser algo diferente. Entonces empecé haciendo los bocetos, ¿no? Aquí están algunos de los bocetos, ahí se nota bien la diferencia. Pero lo importante de esto, o de estos primeros sketches, de esos primeros bocetos, es que lo que está acá no salió mágicamente de mi cabeza. Si se dan cuenta, estoy sacando directamente los bocetos que vimos previamente, los propios de Team Cherry, ¿no? Y aparte, muchos de estos elementos, como los arcos de los techos, los pilares, algunos suelos, los estoy sacando tanto de Hollow Knight como de Blasphemous, que es lo que estoy utilizando como referencia. Intento reinterpretar los elementos de una forma que yo como principiante pues pueda crear. De nuevo, mi problema fue que no sabía cómo empezar y comencé así, ¿no? Siempre trabajar con referencias, con un videojuego de referencia fue lo que se me facilitó a mí, fue lo que me ayudó. ¿Listo? Bien, en este segundo boceto, espera que por aquí lo tengo. Lo que tengo aquí son los bocetos que voy a estar mostrando en pantalla grande. Entonces, si ven que estoy mirando abajo es porque estoy mirando los bocetos, ¿listo? En este segundo boceto lo que hice fue un listado gráfico de elementos que me puedan servir para crear un escenario, como los arcos para los techos, las plataformas. Estas plataformas las saqué de Hollow Knight, que aunque se ven un poquito complejas, intenté simplificarlos a usar solo rectángulos, ¿no? Algo que pueda manejar yo. ¿Y qué más? Elementos decorativos como pueden ser las vallas metálicas que están en la mitad pues, del boceto, el kiosco, el pilar, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí simplemente estoy explorando como elementos que puedo usar. El siguiente boceto es más de lo mismo, sigo explorando elementos. Al parecer los arcos eran bastante populares en esa época, entonces ahí los sigo como analizando, los sigo mirando. En la parte superior estaba creando los suelos, simples adoquines, rectángulos irregulares y sale papintuco, ¿no? A la derecha estaba explorando pilares que en Hollow Knight, por lo menos en el primer nivel, se usa mucho, como para rellenar muros, suelos, techos. Dije, de pronto me hace falta, mira, hagamos unos cuantos pilares. A la izquierda intenté crear un icono, veo que todos los juegos tienen iconos, por ejemplo Hollow Knight tiene como una especie de cucarrón que aparece por todos lados y que sirve muchísimo como para rellenar espacios, por lo que me he dado cuenta. Entonces dije, hagamos uno, de pronto también me sirve, ¿no? De aquí para adelante pues ya es como un poquito de cháchara. Vi que necesitaba elementos decorativos como dije previamente. Hollow Knight tiene lámparas, entonces yo busqué lámparas, ¿no? Busqué en internet como lámparas góticas, no sé si es gótico, pero por lo menos como que se aproxima al estilo. ¿Qué más? Vi que necesitaba barandillas, entonces busqué barandillas en internet, las encontré como barandillas de hierro forjado o decoraciones de hierro forjado. Y el resto ya para adelante fue como mirar referencias y reinterpretar formas, ¿no? Todas estas barandillas tienen como esa forma de curva, como esa forma en rosca, entonces intenté tener cuidado con eso, ¿no? Más adelante, siguiente boceto, algunas plataformas, como referencia tomé algunas plataformas del juego, de Hollow Knight, ¿no? Del primer nivel, del Palacio Blanco, algunos del tráiler de Silksong. Sí había plataformas bastante complejas, intenté ir por algo sencillo, todo a punta de rectángulos. ¿Qué más? El icono previo que dije que me iba a servir para rellenar espacios, preciso me cayó ahí, entonces perfecto por ese lado. ¿Y qué más? Bueno, algunas terminaciones de metal, las roscas o las curvitas estas que utilizamos para las lámparas y las barandillas, como para dar unos cuantos terminados y ya. Bien, aquí solo estoy jugando con arcos, pero lo importante de esto es que aquí estuve practicando el sombreado como para intentar dar esa apariencia a piedra o a roca. Obviamente pues busqué tutoriales de cómo hacer rocas o hacer material piedroso y creo que me acerqué bastante, creo que es un resultado un poquito aceptable, entonces me quedé con eso. Y aquí al final, o bueno, casi al final lo que intenté fue crear bocetos que incluyeran todos los elementos que creé previamente, ¿no? Las lámparas, los arcos, los suelos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, aquí abajo a la izquierda intenté trabajar elementos como de piedra, intenté hacer una textura como de adoquines, que sí lo había visto dentro del juego de Hollow Knight, en uno de los escenarios, y pues me pareció buena idea, dije de pronto me puede servir.
Al final pues estos adoquines los utilizo en todos lados, entonces me fue muy bien por ese lado. Bueno, en esta parte de verdad lo que quiero resaltar es que estos pequeños escenarios de nuevo no llegaron mágicamente a mi mente, me cayeron en un sueño. El que está arriba a la derecha es una pantalla antes de darse con el primer jefe en Hollow Knight, y el de arriba a la izquierda es otra pantalla de los primeros niveles de Hollow Knight, si mal no estoy. Igual voy a dejar las imágenes de los juegos pues para que vean la referencia. Entonces dense cuenta que si estoy avanzando pero cogido de la mano de Hollow Knight. Siempre trabajen con referencias, si pueden trabajen con un juego de referencia, créanme, les va a ayudar mucho, va a ahorrar mucho tiempo y se van a pegar una desatascada brutal. O sea que se van a desatascar, ¿no? Que bueno, van a seguir bien. Ahora sí, aquí al final de los bocetos, el layout o la forma que va a tener el escenario, ¿no? Este layout intenté hacerlo lo más parecido a uno de los primeros escenarios de Hollow Knight, o de las primeras pantallas, ahí como para tenerlo de referencia. Pensé, si puedo hacer que este primer escenario, con los elementos que acabo de crear, pueda tener ese aire a Hollow Knight, creo que voy por buen camino. Y después pues ya sería hacer lo mismo pero con otros layouts. No sé mucho, casi nada de diseño de niveles, pero si algo aprendí de Mega Man 11 en los inicios de este canal es que la variedad del recorrido hace que el nivel sea divertido. Es decir, que haya partes rectas, que haya partes escalonadas, en zigzag, etcétera, etcétera, etcétera. Intenté hacer estos layouts, habría que probarlos, a ver qué tal funcionan. Pero con esto acabamos pues los primeros bocetos, ¿no? Esta primera parte. Sé que esta parte es un poco larga, pero para mí me parece que lo más difícil, que eran los bocetos, el concepto, ¿no? Como los cimientos en donde se va a montar todo. Entonces siempre requiere algo de tiempo, ¿no? Ahora bien, después de esto nos vamos directamente a digitalizar la vaina. Pero primero, suscríbete, no olvides suscribirte si te gusta este contenido. Si alguno de mis tutoriales te ha sido útil, me ayudarías muchísimo, ayudarías mucho al canal suscribiéndote a esta pequeña comunidad que va creciendo poco a poco. Entonces pues no olvides suscribirte, darle al like, compartir, de verdad te lo agradecería muchísimo. Ahora bien, ¿cómo digitalicé esto? En el video pasado, antepasado creo, que mostré cómo empecé a crear mi personaje principal. Si no lo has visto te lo dejo por acá en las tarjetas de YouTube para que los veas después de este video, que vale bastante la pena. Bien, en ese video mencioné que casi todo el proceso, por no decir todo el proceso, lo hice gracias a un cursillo de doméstica, ¿no? El de Patricio Beteo de la fábrica de personajes. En este caso fue similar, lo hice gracias a otro pequeño cursillo que se llama Ilustración Geométrica con Volumen, de Edgar Rosso, si mal no estoy. Obviamente, como dice su título, este video no va de escenarios ni nada por el estilo, es más como de personajes. Bueno, es más como de aprender a usar Illustrator para crear la base de una ilustración y después usar Photoshop para darle volumen y efectos y que quede más pro, ¿no? De hecho, para los que me siguen en Instagram, que son como 35 gatos, ¿no? Como 35 personas, que no los culpo, realmente casi no subo contenido de Instagram, me toca mirar eso. Posté una chica demonio que fue mi proyecto final de curso. El resultado me gustó bastante porque es como coger el flat design, ¿no? Como ese diseño plano, ese diseño vectoral al que ya le tengo práctica y pasarlo a un siguiente nivel, ¿no? Como hacerlo super pro. Y pues me vino de perlas porque como no sé manejar mucho Photoshop, entonces pues allá aprendí un poquito, ¿no? Bueno, cuando Doméstica me acepta el partner, dejaré los links de afiliados en la descripción y que sé que me ayudaría bastante. Volví a mandar mi solicitud, todavía no me han dicho nada, creo que se hartaron de mí. Mientras esperemos a ver qué pasa. Bien, entonces más o menos el proceso de Edgar Rosso, como lo explica, es bueno, obviamente primero tomarle las fotos a los bocetos, importarlos a ilustrarlos y empezar a vectorizarlos. En este punto realmente no tengo como mucho que aportar, vectoricé como siempre lo hemos hecho, ¿no? Como lo hemos hecho en la serie de crear personajes, que siempre la dejo en la descripción y aquí en las tarjetillas. La serie de vectorizar, ¿no? Como vectorizar un rostro, que ya son series de principios de este canal. Pero son las mismas herramientas: crear formas rectangulares, suavizar bordes, crear círculos, usar el buscatrazos para recortar formas, etcétera, etcétera, etcétera. Nada que no hayamos hecho antes. Cosas diferentes por ahí, usar la herramienta pluma para los adoquines, para que no fueran como tan rectos, no tan cuadriculados. Hacerlos un poco irregulares para que se vean un poco más orgánicos, si se puede llamar de esa manera. Bueno, por ahí las roscas o bueno, las curvas de las barandillas, esas las hice con la herramienta pincel. Al iconito de pincel le das doble clic. Y donde dice fidelidad, mueves toda la barra a la derecha para que eso te asista en el trazo. Y empiezas a hacer las curvas, ¿no? Y pues mucho control Z hasta que quede como lo necesitas. Bueno, aquí aclarar algo con la paleta de color. No estoy usando ninguna paleta de color. Si puedes ver, estoy trabajando simplemente con blanco y negro. ¿Por qué? Porque es que el color es un mundo aparte, ¿no? Hacer una paleta de color siempre es difícil, siempre es demorado, requiere de hacer muchas pruebas. Entonces dije, bueno, de momento dejémoslo blanco y negro. Intenté cuidar contrastes entre los elementos y a medida que el proyecto vaya agarrando formas, ahí sí me decidiré por meterle color, ¿no? Hacerle más pruebas de color. Pero de momento trabajémoslo en blanco y negro como para seguir avanzando. Y una vez que ya todo estuvo vectorizado, pues ese es el resultado.
vean que no son tantos elementos, ¿no? Entonces es bastante interesante. Bueno, algunas recomendaciones si también estás vectorizando. Siempre expandir los trazos, sobre todo con las barandillas. Ya saben, seleccionar elemento, van a objeto, expandir, o otra vez objeto, expandir apariencia, ¿no? Las dos opciones. Bueno, el documento como tal lo dejé en 4K, es decir, una resolución de 3840 por 2160. Porque pues lo vamos a exportar a Photoshop. Esto sí lo hice según Thomas Brush, un desarrollador bastante experto. Dice que si vamos a hacer arte para videojuegos, lo mejor es hacerlo en 4K. Y pues yo, como no sé mucho, yo mejor le hago caso, ¿no? Si no manejas esta resolución desde el principio, no hay ningún problema. Simplemente agrandas el espacio de trabajo y coges todos los elementos y los escalas. Y ya no pasó nada. Bueno, y para la escala de los elementos, intenté definir qué tan grande iba a ser el personaje, utilizando como referencia a Hollow Knight, obviamente, y adapté la escala de todos los elementos a este personaje principal, ¿no? De aquí para adelante pues ya es mucha cháchara, hay que desagrupar todos los elementos, nada puede quedar en un grupo. El siguiente paso sí es bastante fundamental, es de mucho cuidado. En el curso de ilustración geométrica este man lo explica mejor, pero en resumen es esto. En Illustrator se trabaja con capas, ¿no? Cuando creas un elemento queda dentro de esa capa como un trazado. Si exportas el archivo hacia Photoshop, Photoshop va a creer que eso es una única capa y lo va a pegar todo y pues pailas, va a ser muy complicado trabajar ahí. Lo que hay que hacer es lo siguiente, hay que seleccionar esa capa, ir a la sección de opciones que son como 3 líneas horizontales, le das clic y seleccionas la opción de soltar capa secuencia. Esto lo que va a hacer es que los trazados se vuelvan capas individuales y ya los puedes sacar del grupo en el que estaban. Entonces todos los elementos tienen que estar en capas separadas, ¿no? Si me hago entender, espero que sí. Y hay que hacer esto para todas las capas, ¿no? Todo tiene que estar separado en capas diferentes para poderlo trabajar cómodamente en Photoshop. Bien, ya después de esto simplemente le das a exportar como PSD, ¿no? Archivo de Photoshop, y lo abres en Photoshop. Ahora ven, aquí hay que tener cuidado con varias cosas. El problema principal es que cuando separas capas de esta manera en Illustrator te pueden dar que 100, 200, a mí me dieron por encima de las 500 capas. Y en Illustrator pues no hay ningún problema, ¿no? Sobre todo en esta resolución 4K no hay ningún problema. Illustrator está adaptado para trabajar así, pero en Photoshop es otro cuento diferente. Aquí me di cuenta que es que Photoshop consume RAM como adicto, hijo de madre. Mi computador tiene 16 GB de RAM y es de última generación, y cuando abro este archivo, hijo de madre, eso traga toda la RAM, y esto hace que el programa a veces se trabe o que funcione muy despacio y complica un poco la vaina. Lo que debía hacer y lo que recomiendo es, si estás trabajando con muchos elementos, trabajarlos en archivos diferentes, es decir, creas un archivo solo que tenga las lámparas, otro archivo que tenga solo los suelos, otro solo los techos, y ahí sí los trabajas en Photoshop. Y al final, si quieres, sí, ya después de que le hiciste el volumen, le metiste efectos, que ya explico cómo se hace, puedes combinarlo todo en un mismo archivo, porque a medida que los vas trabajando te das cuenta que hay elementos que pueden ir en una sola capa, los combinas y poco a poco pues el número de capas va reduciéndose, valga la redundancia, ¿no? Entonces vámonos a Photoshop. Voy a intentar explicar esto de la mejor manera. Esta parte no estaba planeada, entonces si ven que hablo como medio trabado es porque intento improvisar lo mejor que puedo. Nada, vamos a ver esto, ¿listo? Listo, cuando abrimos el archivo realmente lo que vamos a encontrar es que todo esto está regado por todos lados. Yo ya lo tengo separado en grupos, que esa es la primera parte, ¿no? Hay que mirar qué partes son de cada cual y meterlos en un grupo. Este es un paso un poco demorado, un poco tedioso, pero pues es necesario. Lo que sí vi que ayudaba bastante es ir aquí a la sección de opciones, que son 3 líneas horizontales, y ir a la parte de opción de panel y seleccionar aquí donde dice límite de capas. Esto lo que va a hacer es que las miniaturas de las capas pues dejen ver más o menos el objeto que tienen por acá, ¿no? Esto ayuda pues a identificar un poco qué elemento estamos tocando, y del resto sería como ver de qué capa a qué capa están los elementos, los seleccionamos todos y unimos en un grupo, ¿no? Entonces como lo primordial. Ya el resto lo tengo pues en capas, obviamente, porque pues este paso es siempre un poquito molesto, ¿no? Ya para pintar vamos a hacer ejemplo en otro archivo, un archivo nuevo. Pero me lo preparo y listo. Digamos que este es uno de los ladrillos o de los elementos que trajimos desde el Illustrator. Y Edgar Rosso, ¿no?, del cursillo aquí de ilustración geométrica, el man lo primero que enseña es como una especie de máscaras de recorte que se hacen de esta manera. Se selecciona una nueva capa con el Alt presionado. Al seleccionar entre las dos capas o al acercar el mouse entre las dos capas, el icono cambia de imagen, ¿no? El icono cambia. Al darle clic es como que esta capa se metió dentro de esta, es como una especie de máscara de recorte. Entonces si yo selecciono esta capa y pinto, estoy pintando fuera, pues no pinta. Entonces solo se va a ver lo que está dentro
de esta capa principal, ¿no? Esa es como la primera parte que el man enseña. Control Z. La segunda parte que el man explica son los modos de fusión. Aquí donde dice normal, aquí en las capas. Estos son los modos de fusión. Siempre los había visto, nunca los había usado para nada. Y pues, porque no sabía para qué servían. Y aquí pues veo su utilidad, ¿no? Él explica cada una de estas capas. De nuevo, estoy haciendo como una explicación por encimita. Pero esta sección de aquí a acá de oscurecer a color más oscuro, esto es para oscurecer, valga la redundancia, los colores. Esta parte de acá abajo, donde dice superponer a mezcla definida, es para saturar los colores. Entonces, esta parte de acá, de esta parte, yo lo único que utilizo es multiplicar para crear sombras. Esta parte multiplicar. Y las luces simplemente utilizo o superponer o luz fuerte, depende de la luz o el brillo que quiera. Vamos a verlo. Vamos a coger una capa con multiplicar, voy a intentar darle una sombra. ¿Y qué otra cosa? Bueno, los pinceles. El pincel que usa el hombre o que enseña a usar el hombre es que dice círculo difuso. Este es el pincel que viene por defecto en Photoshop. Ahí no hay nada que hacer, viene este difuso. Lo que hace es que tiene como transparencia, ¿no? Entonces realmente lo que hace esto de multiplicar, voy a elegir un color más oscuro. Lo que hace realmente es como fundir un poco los colores. Esto funciona bastante bien. Y aquí empezamos simplemente a hacer las sombras. Así es como el man lo explica. Y lo siguiente sería hacer, digamos, los brillos. En este caso voy a colocar una nueva capa. Arriba voy a ir a superponer. Voy a seleccionar el color de base. Yo creo que lo voy a hacer un poco más amarillo, más echando al blanco. Y aquí vemos como los colores empiezan como a saturarse, ¿no? Entonces empieza a ser como más brillante la vaina. Ahí, vea. Bonito, ¿no? Y técnicamente esa es la técnica. Bueno, técnicamente ese es el proceso. Sí hay que tener un nivel básico, pues, de entendimiento sobre las iluminaciones y las sombras, ¿no? Dónde va la sombra, dónde van las iluminaciones. Y pues ya ahí seguirle trabajando. Ahora, bueno, ¿cómo fue que yo lo hice? La única diferencia entre como Edgar Rosso enseña y como yo le hice, lo único que cambia es el pincel que yo usé, que es este de acá. Estos de acá. Usé aquí el de la derecha, si mal no estoy, si es el de la derecha obviamente. Este pincel me lo regalaron en uno de los cursos de doméstica, creo que en el de Patricio Beteo, en el de fábrica de personajes, si mal no estoy. Y este simplemente es un pincel que es bastante rígido. O sea, si yo oprimo poco, lo único que hace es dejar un rastro, y si oprimo duro, pues pinta duro, no más. Ese es el único pincel que he usado. No sé nada de pinceles, se supone que uno puede fabricar los pinceles. Yo lo estoy utilizando porque pues me lo regalaron en un curso. Realmente lo elegí como al azar a ver qué resultado me daba. Y me gustó el resultado, y sí me queda como complicado guiar acá. Entonces, ¿cómo funciona esto, no? Vamos a reiniciar todo. Hice exactamente lo que estábamos diciendo, solo que de nuevo, esta es simplemente con un pincel más oscuro, o este pincel rígido. Y ya, obviamente de momento lo estoy haciendo simplemente aquí a color. Aquí a color, por lo general utilizo más o menos entre un 80% opacidad. Me pareció que es un número bonito. Entre 80 y 50% opacidad. Y superponer. ¡Pam! Y más o menos así es como lo estoy haciendo. Un color base, una sombra, dos sombras para darle un poquito más de profundidad, un brillo, una iluminación y los brillitos, ¿no? Estos brillitos de acá. Y después simplemente repetir el mismo proceso con cada uno de los elementos que hay, ¿no? Con cada una de las 500 y 1000 capas que hay. Entonces se vuelve un trabajo bastante largo y pesado, pero creo yo que al final funciona bastante bien, ¿no? Bueno, obviamente pues en el escenario real lo estoy haciendo en blanco y negro. Aquí lo hice con colores para que vean que los modos de fusión funcionan muy bien o mezclan muy bien cuando se trabajan con colores. ¿Listo? De aquí para adelante es el mismo proceso con todos los elementos. De nuevo, sí hay que tener un pequeño entendimiento sobre cómo funciona la iluminación y las sombras para esta parte. Lo otro que se puede hacer y lo que yo hice, no sé si se pueden dar cuenta, en la barra de herramientas en la parte de abajo intento tener Hollow Knight, el juego, ejecutándose en otra pantalla en caso de que surjan pues estas dudas, ¿no? Entonces dentro del juego yo lo que vi fue dónde están iluminadas las rocas, dónde están iluminadas el suelo, dónde están iluminadas las lámparas, y concorde a eso hice mis propias iluminaciones. Fue como tomar el mapa de luz de Hollow Knight y utilizarlo pues para que me ayude, para que me asista en caso pues de que no sepa cómo iluminar o dar sombra a algún elemento. Espero que se entienda.
Bien, una vez que ya le metí luces, le metí sombras, le saqué volumen a todos los elementos, el siguiente paso es crear un nuevo documento, aparte, ¿no? Para que no se me dañe nada de lo que ya está hecho. Importo el archivo ya con todo bien pintadito, bien bonito, y aquí le comienzo a trabajar. Lo primero que hice fue coger mi espacio de trabajo y ensancharlo más o menos a 3 pantallas, es más o menos lo que calculé que tiene como ese primer escenario en Hollow Knight. Por lo general lo primero que se hace es el blocking. El blocking, haga de cuenta que es como a punta de bloquecitos o rectangulitos, marcar las superficies en donde el personaje se va a posar, ¿no? Donde hay colisión, los primeros techos, los suelos y las paredes. Y más allá de eso, una vez que el blocking está hecho, es empezar a poner los elementos. De nuevo, tengo Hollow Knight abierto en una nueva pantalla e intento guiarme por ese lado. ¿Qué descubrí acá? Descubrí que en Hollow Knight lo que está detrás del personaje, lo que empieza a ir al background, de alguna forma empieza a verse un poquito más claro, un poquito menos saturado, a pesar de que son los mismos elementos. Entonces lo que yo interpreté fue que de pronto hay una capa, blanca con transparencia que hace que lo que esté atrás se vea un poco más claro, y esto ayuda bastante a separar, o que tú como usuario puedas identificar mucho o muy bien lo que está detrás de lo que está adelante, a pesar de que son los mismos elementos. Coloqué varias de estas capas, entre más atrás pues más blanco o más hacia la bruma, ¿no? Como que el fondo se empieza a desaparecer hacia la bruma y como que todo se empieza a mezclar. No solo los elementos se empiezan a desaturar o se empiezan a aclarar a medida que van más hacia el fondo, sino que también lo que he visto en Hollow Knight es que también se desenfocan. En Photoshop se puede hacer de una forma bastante sencilla, simplemente los elementos les colocas un desenfoque gaussiano y ya. Entre más atrás más desenfocado está, entre más adelante menos desenfocado está, obviamente. Pero claro, eso es en Photoshop. Ahora en Illustrator, ahora en Unity, ¿eso cómo se hace? No tengo ni idea. Yo creo que va a ser algo del post-processing, del post-procesado. He visto que eso me permite abrir la apertura de la cámara para poder enfocar ciertos lugares y otros no. Que me parece lo más sencillo. Me toca estudiar, esa parte sí me toca estudiarla más. De aquí para allá poco puedo comentar. Realmente lo que usé fue el mismo Hollow Knight, la guía de Hollow Knight, y empecé a meter objetos hasta que se sintiera lleno, ¿no? Entonces realmente eso fue más o menos lo que hice. Hice más elementos. Por ejemplo, hay un puente al fondo. De esos puentes también vi que al fondo, en algunos escenarios de Hollow Knight, también había elementos varios. Había, de nuevo, puentes, había caminos, había estatuillas, había carretas incluso. Entonces intenté guiarme por ese lado. De hecho, si ven ese primer escenario, se van a dar cuenta que la disposición de los elementos es bastante similar. Entonces digamos que más o menos así fue como lo hice, utilizando ese escenario, utilizando Hollow Knight como guía. Y ya el resto, creo que el elemento funciona bastante bien. Creo que el escenario funciona bastante bien, bastante bonito. Me convence, creo que era lo que quería conseguir. Ya el siguiente paso es ver cómo hago para traducir todo lo que acabo de hacer a Unity, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Usando tilesets, usando sprite shapes, usando el post-processing para que se desenfoque el fondo. Eso es algo que todavía estoy mirando. Entonces, pues nada, cuando tenga algo solucionado, lo estaré mostrando también por este canal, ¿no? Espero que este video te haya gustado, que te haya sido útil y nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte, dejar el like, compartir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo?